Vamos a orar para quedar con nuestro hermano Bob, dando gracias a Dios por nuestro hermano y por la disponibilidad de él de estar con nosotros esta noche también. Oremos. Bendice, Padre Santo, a nuestro hermano Bob. Gracias por él, por su casa, su familia. Bendícele grandemente. Gracias, Padre, por siervos como nuestro hermano, que están dispuestos, oh Dios, a trabajar, a colaborar, a predicar tu palabra. Bendícele, oh Dios, en esta noche, en la predicación, y bendícelos a nosotros que estamos escuchando. En el nombre de Cristo, muchas gracias, Padre. Amén. Hermano Bob, muy buenas noches. Dios le bendiga. Muchas gracias. Adelante con la predicación. Muchas gracias, hermano Humberto. Es un placer estar con ustedes. Como siempre, vamos a estudiar una parte especial del libro de Santiago, Santiago capítulo 3, la séptima lección, como lo dijo hermano Humberto, específicamente de Santiago capítulo 3, comenzando versículo 13 hasta el fin del capítulo. Pero me gustaría recordarnos brevemente acerca de algunos de los detalles del libro de Santiago. Dos preguntas: ¿de cuál género es el libro de Santiago o de cuál tipo de literatura? Y casi siempre en nuestros estudios es importante notar la naturaleza, el tipo, la clase de la literatura. En el caso del libro de Santiago tenemos literatura sapiencial, es decir, el tema principal tiene que ver con la sabiduría o, digamos, nuestro estilo de vida, cómo aplicar las enseñanzas de Dios en nuestras propias vidas. Y pensando en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, debemos notar, por ejemplo, Proverbios. El caso de Job es un libro poquito diferente de Proverbios, Salmos, Eclesiastés, etc. En el Nuevo Testamento, el Sermón del Monte. Y una parte de la literatura sapiencial es muy difícil identificar una estructura, porque tenemos varias enseñanzas y más o menos podemos notar, tenemos las enseñanzas juntos tratando del mismo tema, pero es muy difícil hacer un bosquejo. Pero en el caso de Santiago podemos notar algunos temas principales. Vamos a mencionar los temas principales. Pensando en la fecha, es posiblemente el primer escrito del Nuevo Testamento. Más o menos entre los años 40 a 50 después de Cristo. Dentro de 10, 20 años al máximo de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso tenemos un ejemplo de algunos de los desafíos de la iglesia primitiva, especialmente una iglesia compuesta principalmente de los judíos. Y por eso dice el texto de Santiago 1:1, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y se refiere el texto a la iglesia. No tiene que ver con los judíos del Antiguo Testamento, pero en el tiempo de Santiago, casi todos, la mayoría de los miembros de las iglesias de Cristo, ellos eran judíos. Pensando en otra vez la fecha 40, 50, más o menos antes de la inclusión de un buen número de griegos o de gentiles. Los destinatarios entonces eran miembros de la iglesia primitiva, principalmente judíos. Santiago era un hermano carnal de nuestro Señor. Y vamos a tratar de entender el libro de Santiago a través del lente de la literatura
sapiencial. Pensando en el propósito del libro, podemos notar, 1, 2, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. El tema principal tiene que ver con las dificultades de la vida. Vamos a encontrar en nuestras vidas varias dificultades y podemos notar las dificultades, falta de sabiduría, en un sentido, tener riquezas es una prueba, ser pobre también es una prueba. Tenemos tentaciones o pruebas, es una sola palabra en el idioma original. Podemos notar la presencia de duda, la necesidad de oración, problemas de enfermedades, pecado, la relación de fe y obras, favoritismo, parcialidad, la lengua, otras cosas así. Y por eso hay varias posibilidades pensando en la naturaleza de nuestras clases y nuestros sermones. Para tratar de establecer una estructura, pensando en algunas de las enseñanzas internas, podemos notar, capítulo 1, la mención de tentaciones o pruebas, 1 y 2, favoritismo, 1 y 2, riquezas, 2, fe y obras. El capítulo 3, vamos a estudiar esta noche, la sabiduría. Y especialmente dice el texto, ¿quién es sabio, entendido entre vosotros? Podemos notar, capítulo 4, otra mención de la fe, la relación del cristiano con el mundo, el problema, las tentaciones de riquezas, capítulo 4, capítulo 5, favoritismo, otra vez, pensando en los ricos opresores de capítulo 5, y finalmente otros ejemplos de tentaciones o pruebas, especialmente pensando en la necesidad de oración, capítulo 5, pero también capítulo 1, una mención de oración, y por eso podemos notar, se llama una estructura bosquejo de quiasmos, tiene la forma de una flecha o X. Y por eso podemos notar esta noche en nuestro estudio de sabiduría, estamos estudiando el tema principal del libro. Es el punto central del libro de Santiago capítulo 3. Y comenzando de 3.1, ustedes han estudiado el texto así en otro estudio, la importancia, la suprema importancia de la lengua, nuestras palabras. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Para entender el contexto de las enseñanzas de Santiago acerca de la sabiduría, hay que pensar en la naturaleza de las asambleas en el primer siglo, porque las asambleas de la iglesia primitiva no eran de la misma forma en comparación a nuestras asambleas a día de hoy. Y era posible, con la presencia de varias personas, menos formal, era posible dentro de la asamblea, era posible que muchos de los presentes entonces hicieran un comentario o enseñanza, y ustedes pueden pensar, imaginarse acerca de esta posibilidad con más o menos micrófono abierto con todos capaces de compartir. Siempre hay muchas personas y ellos quieren decir algo, y por eso tenemos la instrucción de 3.1 en adelante
acerca de la necesidad de controlar nuestras lenguas, de pensar en nuestras enseñanzas. Tenemos una responsabilidad. Esta noche, su servidor, hermano Bob, tiene una responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de decir lo que dice la Biblia, de poner en claro lo que dice la Biblia. Ustedes no tienen interés en mis propias ideas, solamente tratando de entender qué dice el texto. Y capítulo 3, podemos notar un número de problemas con la lengua. Pero dentro del contexto de Santiago 3, el problema más básico es una falta de sabiduría. Nuestros problemas con la lengua vienen de la falta de sabiduría. Y con esta introducción podemos notar hay dos clases de sabiduría. Y vamos a leer el texto de 3:13 al fin del capítulo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y en este texto tenemos un desafío, tenemos instrucciones. Y en el caso de cada quien presente esta noche, de esta plataforma, ¿cómo puedo yo aplicar las enseñanzas de Santiago 3 en adelante en mi propia vida? ¿Cómo puedo yo buscar la sabiduría de lo alto? Y de primero, versículo 13, ¿cuáles son las evidencias de la sabiduría? Me gusta el contexto, la relación de tres palabras, pensando en su idioma, el español. Porque tenemos el sabio, sabe la sabiduría. Y tenemos tres conceptos, tres palabras, la misma raíz. Sabio, sabiduría y el verbo saber. Y todas esas cosas tienen más o menos el mismo contexto. Obviamente hay diferencias de aplicación en nuestros idiomas. Pero la pregunta, ¿cuál es la evidencia? ¿Quién es sabio? ¿Quién tiene entendimiento? Sabiduría. Y podemos notar la presencia de sabiduría en la vida de otra persona por la buena conducta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No solamente de buena conducta, pero la actitud. Hay una actitud principal. Vamos a estudiar otras actitudes. Pero para dar un resumen, para introducir el contexto, el concepto, Santiago en 3:13 dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Siempre es necesario. En el caso de un sabio, vamos a ver una persona y la actitud de la persona es una actitud de mansedumbre. Yo recuerdo el texto de Efesios 4,
versículo 2, o versículo 1, 4:1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. La primera posición, mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Y en un sentido tenemos un texto paralelo. Mi punto es que en esta primera parte hay que notar la importancia, la descripción de la actitud del sabio. La persona sabia, la persona de entendido, con buen entendimiento, es una persona con esta actitud de gentileza. Versículo 4 tiene que ver con cosas opuestas a la sabiduría de lo alto. Celos, amargos, rivalidad. En vuestro corazón no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Me gustaría llamar la atención a otro aspecto de la sabiduría. No solamente nuestra conducta, no solamente nuestra actitud, pero yo puedo mostrar mi sabiduría siempre estableciendo en mi propia vida la prioridad de la verdad. Casi siempre, con la aplicación de la sabiduría terrenal, la sabiduría del mundo, vamos a notar, no hay un compromiso con la verdad. No hay interés en lo que dice la Biblia. Hay interés en lo que dice seres humanos. Hay interés en la cultura, la sociedad, las enseñanzas de otras personas, posiblemente otras iglesias, otras personas religiosas. Pero el sabio siempre tiene interés en lo que dice la Biblia. Felicito a todos ustedes presentes. ¿Por qué estamos juntos? ¿Por qué tenemos interés en lo que dice la Biblia? Tenemos interés. Queremos desarrollar en nuestras propias vidas la sabiduría de lo alto. Podemos crecer. Podemos desarrollar nuestro entendimiento. Podemos aplicar mejor en nuestras vidas las enseñanzas. Y obviamente, versículo 14, vamos a evitar tales cosas. Es decir, celos, amargos, amargura, rivalidad, mentiras. Vamos a evitar tales cosas porque no es esta la sabiduría que desciende de lo alto. Es interesante, me llama la atención porque se llama en este contexto sabiduría, la sabiduría terrenal, pero hermanos y hermanas, no es la sabiduría. Esta es una locura de guiar la vida según los valores, las enseñanzas del mundo. Esta sabiduría terrenal, esta sabiduría que desciende de esa animal diabólica, me llama la atención porque dice sabiduría, pero no es sabiduría, pero es sabiduría según el punto de vista del mundo. Ese es el punto. Y por eso, en un sentido, no hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría sobre todo, la sabiduría de lo alto. Pero la mayoría de la población del mundo, ellos viven según otra forma de valores, otra forma de pensar. Y por eso podemos notar el contraste. En Santiago capítulo 3. A continuación de 15 y 16, estamos leyendo de los conceptos opuestos a la sabiduría de Dios.
No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos, rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cuál será el resultado de la aplicación de la sabiduría terrenal? Otra forma de obra. Hemos notado, versículo 13, buena conducta. Podemos mostrar la conexión entre la fe y las obras, capítulo 2. Pero en el caso de la sabiduría terrenal, vamos a ver obras perversas. Vamos a ver obras enfocadas en el bienestar de la persona, con egoísmo, pensando en su propio bienestar, la sabiduría terrenal. Es casi imposible. Me llama la atención porque no dice el texto de Santiago 3 nada del amor. Es interesante. En mi estudio de la Biblia, estoy compartiendo mi corazón, hermanos y hermanas. Ustedes no conocen a su servidor bien, pero siempre yo tengo dos preguntas. ¿Qué dice el texto? Y lo que no dice el texto. Yo quiero notar, porque en este contexto me gustaría ver una referencia al amor, pero no hay. No hay una referencia bien conocido, es decir, obvio. Pero obviamente tiene que ver con nuestra relación unos con otros. Porque si no, vamos a ver egoísmo y no vamos a compartir la actitud de sabiduría. Y por eso en los últimos dos versos del capítulo 3, esta es la mayoría de nuestro estudio esta noche, la sabiduría de lo alto, o digamos la sabiduría divina, es decir, la sabiduría de Dios. Podemos describir a Dios sabio. Él tiene todo conocimiento, todopoderoso, omnisciencia. Esto significa que Dios sabe todo. Dios tiene todo entendimiento, todo conocimiento, omnisciencia. Y por eso estamos buscando la sabiduría de lo alto. ¿Cuál es? Hay varias palabras y vamos a estudiar las palabras. De primero dice la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Pura. Esta es la palabra hagnos. En otros contextos, ¿qué quiere decir la palabra? Es la palabra santa. Tiene que ver con santidad. Sí, pureza. Está bien, buena traducción, pero el punto principal, el sabio vive una vida de santidad, una vida pura. La sabiduría de lo alto es, dice el texto, primeramente pura. La palabra significa santa. Se refiere a nuestro estilo de vida, nuestra buena conducta o nuestras obras. La próxima palabra dice después pacífica. Este tiene que ver con la paz. Es la palabra arénicos. No importa, pero ustedes pueden notar la palabra. Estoy usando las letras de nuestro idioma para poner más en claro la naturaleza de la palabra es más fácil. Un buen ejemplo del uso de esta palabra
tenemos en Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Y esta es la palabra fruto apacible. Este es el concepto. Tiene que ver con ser un hacedor de paz. Una pregunta. En nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestras relaciones personales, estamos buscando siempre la paz. Estamos desarrollando una actitud pasible, pacífica. ¿Cuál es la naturaleza de nuestras actitudes? Porque la sabiduría de lo alto dice primeramente pura, es decir, santa, y después pacífica. La próxima palabra, amable, epieikes, y este es el concepto de ser justo en ciertos contextos, posiblemente paciente, apropiado o moderado. Y me gusta amable, pero para ayudarnos en nuestro entendimiento, porque tenemos una palabra con una variedad de posibilidades de traducir. Y podemos pensar, poniendo todas estas cosas juntos, podemos entender cuál es la naturaleza de la vida de una persona. Y esta es una característica de una persona, un cristiano, una cristiana, de la sabiduría de lo alto. Amable, simpático, moderado, no al extremo, siempre buscando justicia, paciente, tratando siempre hacer lo apropiado. Esta es la tercera palabra, amable. La próxima, dice el texto, benigna. Estoy leyendo Reina Valera 95, la lista de palabras de Reina Valera 95. Pura, pacífica, amable, benigna. Esta es la palabra upetes. Significa fácilmente convencida. En otros contextos, obediente, razonable. Este es el único uso de la palabra en el Nuevo Testamento. Y por eso no tenemos otro contexto, no podemos notar otros versículos del Nuevo Testamento, porque esta palabra no se usa en otra parte del Nuevo Testamento. Pero significa algo paralelo, fácilmente convencido o obediente, benigna. Tiene que ver con una persona racional, usando nuestro razonamiento. A continuación, dice llena de misericordia y de buenos frutos. Lleno de misericordia y de buenos frutos. Y tenemos llena, la sabiduría, llena de misericordia, llena de buenos frutos. Y podemos notar la combinación de actitud y acciones. A veces se dice el sabio tiene conocimiento. Este no es suficiente. Este tiene que ver con mi capacidad de pensar, razonar, mi conocimiento. Pero hay tres aspectos: mentalidad, mis emociones, actitudes y mi práctica. Es decir, logos, pathos y ethos, pensando en tres conceptos
de la filosofía griega. Es decir, mi modo de pensar, mi modo de sentir y mis acciones. Es decir, logos, pathos y ethos. Y podemos notar tres aspectos de la sabiduría. Es decir, buena conducta, llena de misericordia. Mi actitud, pensando en nuestra relación. Yo puedo extender la misericordia a ustedes a otros, a su servidor. Sí, esta es una característica de la sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque hemos recibido la misericordia de Dios en nuestras propias vidas. En un sentido, podemos desarrollar la sabiduría de lo alto en nuestras vidas solamente por ver las acciones de Dios, las actitudes de Dios, las acciones de Dios para con nosotros. Y imitando la actitud de Dios, el amor, misericordia, dice llena de buenos frutos, las acciones. A continuación, sin incertidumbre, ni hipocresía. Sin incertidumbre significa literalmente, pensando en la palabra original, significa sin juzgar, sin prejuicio, sin parcialidad, favoritismo. Y estamos notando en capítulo 3 una repetición de muchos de los conceptos de capítulo 1, capítulo 2. Podemos notar, hemos hablado antes en el libro de Santiago acerca de parcialidad, favoritismo, sí, capítulo 2. Hemos hablado antes de la falta de sabiduría, la necesidad de oración, sí, capítulo 1. Hemos hablado antes acerca de la relación entre dos cristianos, sí, capítulo 1. Y por eso, pensando en la aplicación de Santiago, en esta parte tenemos el tema central del libro. Y sin incertidumbre ni hipocresía, es decir, totalmente transparente, con mentes abiertas, o en otros contextos significa ser sincero. Dice versículo 18, en un sentido tenemos un resumen. Posiblemente es un resumen de versículo 17, 18, posiblemente un resumen del texto total, de versículo 13 al fin del capítulo. Pero dice que los hacedores de paz, quienes siembran la paz, siguen justicia. Probablemente es un proverbio. Y he notado un número de contextos paralelos. Muchos de los eruditos piensan que es una referencia específica al texto de Proverbios, capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. Me gusta este verso. El fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. Y hay otros contextos de Isaías 32, Amos, versículo 6. Ustedes pueden ver un buen número de contextos. Me gusta especialmente el contexto de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Tenemos la lista, el fruto del Espíritu, y dice el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Y yo puedo ver en la referencia de Santiago 3:18 muchos de los mismos conceptos, de Gálatas capítulo 5, o de Filipenses capítulo 1, versículo 11. Otro texto interesante, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esta es una parte de la oración de Pablo para la iglesia en Filipo. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y no voy a leer otra vez el texto de Hebreos 12:11, pero ¿qué dice el texto? El resultado, nosotros, cristianos, hacedores de paz, y tenemos la responsabilidad de sembrar y cultivar la palabra del Señor, compartiendo la palabra, la semilla de Dios con una actitud, apaciblemente, y con esta acción, con una buena actitud, buena conducta, nosotros sembramos, cultivamos, y podemos ver la cosecha, el fruto de justicia. Y dice el texto final, el verso final de capítulo 3, que la paz es un aspecto central de la sabiduría. Y por eso, pensando en el texto total esta noche, podemos notar 2-3 cosas para darnos cosas para llevar, algunas cosas para aplicar en nuestras vidas. La sabiduría de lo alto, buena conducta, mansedumbre, la actitud, las acciones, siempre con actitud pasible. La paz. Hemos notado la presencia del concepto de la paz. No hay celos, no hay rivalidad, no hay lugar. En la iglesia del Señor no hay lugar de celos, rivalidad, obras perversas, acusaciones. Estamos tratando de desarrollar a pensar, parecer de Cristo, Filipenses 2:5, la actitud, las acciones. Y podemos responder a la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entre nosotros, entre la iglesia del Señor, el día de hoy. ¿Quién es sabio y entendido? Hacedores de paz, actitud de mansedumbre, buena conducta, siguiendo la vida santa, con la actitud, imitando a Jesucristo, porque la palabra cristiano significa imitador, seguidor de Jesucristo. La justicia se contrasta con las malas obras, las malas prácticas del versículo 16. Hay 2 maneras de buscar la paz, por fuerza o por armonía. Y por eso hemos notado las características de la sabiduría celestial son exactamente las opuestas de la sabiduría terrenal. Y finalmente me gustaría notar la adición de capítulos, números, de versículos. Esta era una parte del desarrollo de la Biblia varios siglos después de las escrituras originales. Y por eso, en un sentido, el número de los versículos, el número de los capítulos
Esta es una parte artificial de nuestras Biblias. Y el tema de sabiduría, debemos notar, continúa capítulo 4, pensando específicamente acerca de nuestra relación con el mundo. Este tiene que ver también con la sabiduría de lo alto. Hermanos y hermanas, espero que seamos los sabios y entendidos entre la iglesia, que desarrollemos en nuestras vidas la actitud de Jesucristo, imitadores, seguidores de Jesús, es la meta. Muchas gracias por la oportunidad de estudiar con ustedes, estar con ustedes esta noche. Que Dios nos bendiga ricamente en nuestro deseo de ser cristianos fieles en el servicio de nuestro Señor. Que tenga una buena noche. Dios los bendiga.